buenas noches, aunque ya no hemos hablado, buenas noches a todos. Y aunque nadie lo diría, hace 1707 días, lo que quiere decir que hace 4 años y 8 meses, desde un 16 de mayo de 2016, en que Mila Guerrero nos presentó su primer y maravilloso libro, Un corazón de hormiga. Entonces eran tiempos mucho mejores que los actuales. Estábamos tan ajenos a todas estas pandemias y nos reuníamos entonces en bares. Quizás por aquello de hacer honor al nombre que nos caracteriza de gastrotertulia, ¿no? Bares que, por otro lado, posteriormente y de forma misteriosa, cerraban definitivamente. En ese caso fue en el, por supuesto, ya extinto bar, restaurante, Bar Sana Sana, en el barrio de San Fernando, en el barrio de San Bernardo. Entonces fue la 29ª vez que se reunía la tertulia y el libro de Mila fue el 27º que comentábamos. En esta ocasión es la vez número 70 que se reúne nuestra tertulia y es la primera de este año 2021, que esperemos que sea un año lleno de esperanza, aunque el comienzo, la verdad, que no está muy, no ha entrado con muy buen pie. Y es el libro 68º que vamos a presentar en la tertulia, que vamos a comentar. Y en vez de estar reunidos en un bar, como a la vista está, estamos en una videoconferencia. De todas maneras, videoconferencia que debemos la gracia a la gentileza. Gracias por vuestra generosidad y por el apoyo que nos prestáis. Gracias. Así pues, como es ya una tertuliana veterana, Mila no necesita dar presentación ninguna, pero por si algún no se ha incorporado después de mayo de 2016, os diré, creo que ya todos sabéis, que Mila es de Morón de la Frontera, donde vive, y que es licenciada fácil y comienzos de relatos, editorial Nemira en el 2008 con El Levante, y el de la Biblioteca Miguel de Cervantes de Herencia en 2010 con Tu nombre. Además, su relato Ojos forma parte de la recopilación de cuentos negros de Ediciones Irreverentes, otro titulado El tiempo de la colección de los vicios solitarios y el titulado Carmen de la antología de cuentos por la vida a beneficio de los enfermos de atrofia muscular espinal. Desde diciembre de 2013 ha cultivado el microrrelato en su blog Terapia Opuscular, pero es que no te veía, Mila. Pero debe haber mejorado mucho tu enfermedad, ¿no? Porque creo que ha suspendido esta terapia desde junio de 2017. Espero que no sea así, porque sería una lástima. Porque no sé si la habéis leído, si no lo habéis hecho, yo os lo recomiendo. Son relatos de un agudo ingenio y de impactantes sorpresas, cada uno de ellos, ¿no? Son geniales. Por otra parte, ha colaborado en un gran número de proyectos culturales de su ciudad, como Carrera de Fondo, El Cuarto Blanco, El Saber de las Mujeres, también en revistas como Página en Blanco y La Espada Flamígera, en el periódico Morón 30 Días, y ha participado en la obra de teatro colectivo La Psicomedia del Gallo de Morón. Además, ha impartido clases de escritura creativa y animación a la lectura en el aula de la experiencia de la Universidad de Sevilla. Y actualmente ejerce como comentarista de opinión en la sesión La Lupa del periódico digital moróninformación.es. Bien, vamos. Sobre la controvertida cuestión de que si el tamaño importa, creo que todos estaremos de acuerdo en que hay ocasiones, en otras, bueno, es un tema de discusión, pero hay ocasiones en las que la respuesta es claramente no.
que el tamaño no importa. Y una de ellas, sin duda, es la literatura. Por poner solamente dos ejemplos, Platero y yo y El Principito son dos libros de pequeño tamaño y, sin embargo, todos sabemos que son dos obras literarias de las más grandes e importantes de la historia de la literatura. Y mi paisano, Juan Ramón, escribió con solo dos pequeños versos uno de los poemas más grandes que jamás se ha escrito, cuando decía aquello de «No le toques ya más, que así es la rosa». Y bien, todo esto es porque el libro de Mila, que vamos a comentar hoy, Animales del Parque, que también, como todos sabemos, y como el anterior es un relato, en esta ocasión 8, aunque pequeño en extensión, creo que es una obra grande. Y lo creo fundamentalmente por tres razones. Por la forma, por el contenido y por los personajes, ¿no? En cuanto a la forma, la prosa de Mila es clara y certera, ¿no? Diría yo. Con lo que enseguida nos engancha, despierta nuestra curiosidad en la historia que nos está contando. No hay imprecisiones ni redundancia. Cada palabra creo que está donde debe estar. Es una prosa, yo diría que brillante y luminosa, aparentemente creo que sencilla, pero sin duda creo que, y ella no lo puede decir, que creo que es muy elaborada y muy trabajada, ¿no? Es una maravilla, yo creo, como escribe Mila, como ya tú sabes que yo pienso que escribe. En lo referente a lo contenido, creo que es una amalgama, y yo diría que psicoanaliza toda una serie de situaciones relacionadas con las primeras fases de la maternidad y de forma algo más tangencial de la paternidad, y de cómo este hecho modifica y condiciona la vida, así también como de algunos aspectos de los que siguen nuestros niveles, ¿no? Como la madre sobreprotectora, la que sabe más que el médico, el maltratador, el padre a la relación de pareja tras ser padres, el príncipe destronado, la relación entre hermanos, el niño cruel, los abusos a menores desprotegidos. Es toda una pléyade de contenidos que aparecen en estos cortos pero intensos relatos. Y en cuanto a los personajes, lo construye de tal forma que, como decía muchísimo mejor que yo Manolo, nuestro desaparecido hoy y líder tertuliano, como dijo cuando presentó el anterior libro de Mila en Morón, los personajes los construye Mila de tal forma que, y leo, es capaz de abrirnos a la complejidad psicológica del ser humano, a nuestros miedos, a nuestras profundas contradicciones y a ese mundo interior nuestro que no queremos destapar por el miedo a encontrarnos a nosotros mismos. Y creo que no se puede decir mejor y estoy completamente de acuerdo con ello. Creo que personajes como el de la madre sobreprotectora más que el médico y que ha hecho de cuidar a su hijo el único motivo de su vida, desarrollando un síndrome ansioso depresivo que todo lo invade, o aquella otra que muestra los agobios de una madre primeriza angustiada con los cuidados y atenciones que requiere su recién nacido, con los problemas de la lactancia y las transformaciones físicas sufridas de vista psicológico. Otros personajes se nos muestran, digamos que algo inquietantes, ¿no? Como el del niño que le ha encantado ver volar a su amiguito por una enorme escalera, lo que le ha producido un grave hematoma cerebral. Incluso queda en el aire si es el mismo niño quien ha provocado ese trágico vuelo. O el niño del primer relato, donde el título de El Regalito, no sabemos si se refiere al supercoche Trueno 3 o al regalito de niño que lo protagoniza. Un niño déspota, cruel, cargado de odio o más bien de desprecio hacia su madre, que mira con inquietante frase de ahora estamos mejor sin ella. De todas formas, con una sutil pincelada, se nos apunta quizá la principal razón para esta despreciable conducta del niño, y es que, desgraciadamente,
tiene un padre infame y maltratador, ¿no? Que desprecia a su mujer cuando nos dice el mismo niño que es una inútil, como muy bien le recordaba a mi padre una y otra vez, sin que ella hiciera nada por enmendarse. En fin, yo no me quiero alargar, Mila. Lo único que como ves es que me vuelven a encantar tus relatos, así que enhorabuena y muchas gracias por lo que me ha hecho disfrutar con ellos. Y bueno, pues yo creo que empezamos ya, que vamos, que yo no tengo que hablar más, empezamos la tertulia y si tú quieres, yo te diría en principio que no sé, que nos expresara un poco, no sé, tu visión general sobre tu libro, ¿no? No sé, el cómo, el cuándo, el por qué surgieron estos relatos. Así que yo Bueno, me callo ya. muchísimas gracias, Rodrigo, muchísimas gracias, Por favor. que de verdad, igual que la otra vez, que me deja casi sin palabras, no sé qué decir, porque va mucho más allá de las cosas que yo me imagino que me vas a decir siempre. Muchísimas gracias también, por supuesto, a nuestro ausente Manuel por haberme invitado otra vez y a la librería por tenernos aquí. Muchas gracias a Mauricio y a Elena, que me han hecho 2 reseñas maravillosas que he compartido en el Facebook, porque la verdad es que me han encantado las 2, de muy diferentes estilos, líneas, pero la verdad es que me han encantado. Me sorprende la cantidad de cosas que podéis decir de los relatos. Yo digo siempre que uno escribe lo que le parece y luego cada uno interpreta lo que le da la gana. Es decir, que los relatos son del otro una vez que los lee y los interpreta y cada uno ve algo diferente o los matices que ve cada lector en los relatos. Bueno, este libro de relatos es un poquito diferente al primero. Yo sé que aquí hay gente que se leyó el primero también porque recuerdo algunas caras de la otra vez cuando estuvimos juntos, pudimos compartir por aquel entonces unas buenas tapas y una cervecita viéndonos las caras. Ojalá y pronto se pueda hacer de nuevo. Y aquel libro era como un poco más simbólico, eran relatos diferentes, cada uno tenía una temática, y este sí que tiene un hilo conductor debajo. Tiene eso que decir de la experiencia de la maternidad y la paternidad, a lo mejor precisamente porque me pilló a mí en eso. Claro, tuve el niño y no vivía en otra cosa, pues de esto hay que escribir mismamente. Era en lo que estaba imbuida. Sin embargo, como habéis visto leyendo el libro, yo no me dediqué solo a lo mejor a ir al parque y apuntando cómo era cada una, sino que a mí me gusta darle una vueltecita de tuerca a los personajes y una vueltecita de tuerca a las situaciones, porque en eso sí tiene en común con el otro libro que a mí yo estoy convencida de que debajo de todo el mundo hay algo que se cuece, que no es lo que siempre se deja ver, ¿no? Entonces, no siempre la maternidad es ideal, no siempre los niños son maravillosos, no siempre el, esos deseos que tenemos de ser padres y madres se cumplen y los niños no son los de los anuncios ni los de las películas muchas veces y hay personajes extremos en todos los sitios. A mí me gusta reflejar esos extremos porque a lo mejor nos pasamos toda la vida ocultándolos, porque el que tenga el chico del game over en su casa no se lo va a contar a la vecina, ¿sabes? O el que tenga el regalito normalmente no va diciendo por ahí lo que dice que su niño es maravilloso. Y eso que a lo mejor sí que se acerca más a la diversidad enorme que hay, porque también los hay niños maravillosos, pero tendemos más a ocultar esa realidad de personajes extremos y neuróticos y especiales, porque todos, cada uno somos como somos. No somos tan perfectos ninguno, ¿no? Entonces, yo siempre digo que este libro es de parques y de animales, por separado, porque hay 2 o 3 relatos que están ambientados en el parque y hay 2 o 3 relatos que tienen algún animal que otro por ahí dentro. Nada más, ahora ya me contáis lo que ustedes queráis.
y ya Elena creo que quiere entramos. hablar, ¿no? Bueno, yo como no me puedo estar callada, ¿verdad? Bueno, primero, Mila, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y, por supuesto, por previamente haber escrito este libro, que como ha comentado, bueno, la verdad es que Rodrigo ya ha dicho muchas de las cosas que podíamos decir de él, ¿no? Yo, una de las cosas que tú has comentado, ya también lo iba a decir, ¿no? Que lo veo muy distinto al anterior. En el anterior sí había más elementos además mágicos, más... Me gustaron los dos, pero los dos son yo lo he visto completamente diferente, no lo sé. Pero yo sí agradezco en este sobre todo porque es que es un libro para mí muy, muy realista. Como ha dicho Rodrigo, los personajes son de carne y hueso y muy, muy reales. Yo incluso casi quería que en esta tertulia hablaran más los hombres que las mujeres, porque, claro, yo evidentemente me he visto reflejada, como también decía Mercedes en la tertulia, a pesar de que ya hace siglos que mis hijas tienen 20 años para mí, pero es verdad que me he visto reflejada en muchísimas de esas circunstancias, de esas angustias. Entonces, reflejar una realidad que siempre ha estado tan idealizada, ¿no? Como es la maternidad, que parece que estamos llamados a ello de una manera, y cuando realmente te metes en ello te das cuenta que tu vida ha cambiado, pero para peorísimo, ¿no? Pues a mí me ha gustado mucho esa perspectiva. Y también me han encantado los relatos estos, tanto el de Game Over como el regalito, en el que te metes en la cabeza de un niño, porque es verdad que es algo misterioso, muy misterioso. Nosotros creemos que conocemos a nuestros propios hijos y nos damos cuenta de repente que no, son seres independientes, tú también lo dices, ¿no? Son seres absolutamente independientes y distintos a nosotros. Y entonces me ha gustado mucho la manera que tienes de meterte en la cabeza de cada uno de esos personajes, y después, como tú dices, ese elemento, que también lo ha comentado Rodrigo, ¿no? De que realmente vas más allá en algunas circunstancias, en ese cuento del niño que él me encantó, ¿no? Se llama Me encantó, ¿no? Pero claro, Sí, nos damos cuenta un poco de que tú tienes que ponerte en la mente de cada uno de ellos, ¿no? Y que lo que da a entender, sí, pues parece ser que el niño lo ha podido ayudar a ese vuelo, ¿no? Pero también parece, porque ese niño lleva una semana sin dormir, que puede ser que el niño esté sufriendo por parte del otro, ¿no? Y tú tienes esa manera de contar cosas que se quedan ahí, pero bueno, ahí están las migas y tú puedes seguir rastreando y decir, bueno, nadie es bueno ni nadie es malo, ¿no? Un poco como tú has dicho, ¿no? Y Y eso con yo creo que es lo respecto mejor a ese, realista. Espera, que me voy a apagar. Sí, sí. con respecto a ese relato en concreto, el colegio de mi hijo tiene 3 alturas, no una como el de relato, sino 3. Yo decía, como lo lea alguna madre, me echan y me, me ponen persona non grata en el colegio. Porque de verdad que en ese colegio se pasa mucho miedo y ha habido muchos niños que han rodado por las escaleras en ese colegio. Siempre accidentalmente, obviamente. Pero accidentalmente, pero bueno, que te dan todas las facilidades para que no sea accidentalmente, ¿no? Pero bueno, yo sobre todo quiero eso, darte las gracias, porque es que es una perspectiva de la maternidad que es muy, muy real, ¿no? Hace poco, por ejemplo, bueno, Reyes y yo estuvimos también asistiendo a una charla de un libro en el que también la maternidad estaba presente, como un poco también con un sentido de rechazo, ¿tú te acuerdas, no? El de Socorro Venegas, ¿no? Sí. Porque yo creo que, vamos, era una perspectiva totalmente distinta y un tipo de relato totalmente distinto, ¿no? Pero que yo creo que es interesante que veamos la maternidad desde ese punto de vista. Yo creo también un poco que los padres que retrata salen un poco mal parados. No sé si aquí ahora después los tertulianos se defenderán, porque, bueno, la mayoría, pero vamos, yo creo que también es muy real, en el sentido de que por lo menos en la sociedad en la que nosotros nos movemos más o menos, no quiero que nadie se moleste, por favor, pero normalmente es verdad que a los hombres les cuesta más trabajo adaptarse a esa situación, cambian menos su papel, se implican menos, o por lo menos tienen papel de colaboradores, pero realmente no es una cuestión de colaborar, es una cuestión de que la vida cambia en la familia, ¿no? Entonces yo, como veo que realmente, bueno, salen mal parados, pero yo creo que porque lo has hecho muy bien, con perdón, no me pegué ni nada, como no me pueden pegar, pues lo puedo decir. Entonces, a mí me gustaría sobre todo eso, conocer la opinión de
de los hombres, porque en principio también pensé eso, digo, bueno, realmente este libro puede gustar más a las lectoras que a los lectores, creo que lo he puesto así en la reseña, ¿no? Pero bueno, tampoco, es una opinión, ¿no? No sé qué opinarán los demás. Bueno, Voy a hablar. si queréis doy la ¿Puedo mía. hablar? Ah, Iba a hablar yo un momentito. sí. Bueno, mira, que me ha encantado mucho y bueno, como ya te lo ha dicho Rodrigo y también Elena, pero yo me he visto absolutamente representada. Me he visto absolutamente representada en esa madre que está preparando el carrito y que cuando llega al parque siempre le falta algo. O sea, esa era yo y era una situación de estrés cada vez que lo tenía que hacer. Pero me gusta que hayas escogido el parque como una especie de ecosistema, ¿no? Un ecosistema en principio infantil, pero que en realidad es materno y paterno, ¿no? De hombres y mujeres. Ahora discutimos más, si queréis, ese tema que ha apuntado Elena. Donde se habla de mocos de pañal y tal, pero también se habla de divorcio y también se habla de, bueno, separaciones, de pérdida de trabajo, de cambio de sitio, o sea que es algo vivo, ¿no? Algo donde ellos están... Es una especie de centro, es una tertulia, es un centro de reunión donde además hay una frase que dices tú en un momento dado, hemos creado un centro de reunión, ¿no? Ahora mismo no me acuerdo bien, la tenía por ahí apuntada. Y animales, tú dices animales del parque. En una determinada época de la vida, el parque es importantísimo. El parque se convierte en el centro, como he dicho antes, de social. Es tu único momento. Las madres se arreglan para ir al parque, lo que puedan, claro, porque lo que les deja el tiempo. Luego hay otra cosa que tú dices, esa vuelta de tuerca, ¿no? Has tocado el tema de la maldad en la infancia. Claro, los niños se supone, pues son tiernos, no están malogrados, se supone que deben de ser inocentes y existe esa maldad. Claro, se le dice, no están formados, no están terminados de formar, no pueden ser psicópatas porque no están terminados de formar. Pero bueno, a verlos, haylos, ¿eh? Y esa situación de la maldad en la infancia es muy inquietante y nos descorazona mucho. Entonces tú ahí lo has dejado también, en algunos los has dejado completamente, vamos, esbozados, ¿no? Y en otros son auténticos tiranos, ¿no? Como el regalito. Luego hay otro tema que también has tocado, que ya, como tú bien dices, hay algunos que están en el parque y otros están fuera. Pero siempre es el tema de la infancia, la familia, lo que se cuece en la familia. Que son esas aspiraciones sociales de esa niña que quiere llegar a parecerse a su amiga y lo que sufre una agresión sexual, un abuso y en fin, y eso es un poco metáfora de lo que le puede suceder si sigue por esa vía hacia ese mundo que ella quiere, donde quiere llegar. Bueno, pues nada, que me ha gustado mucho, que me he sentido, como decíamos antes, muy, muy identificada, sobre todo en determinadas escenas. Bueno, el parque, en Animales del Parque, el relato que le da nombre al libro, la primera parte es una descripción perfecta. Es que yo me estaba viendo allí, me había vuelto 20 años atrás al que está patinando, a la otra que viene, a la que baja con el carrito, no sé cuántos, los niños ya más mayores que son más malos, ¿no? Y más gamberrete haciendo, en fin, que bueno, que lo has descrito muy bien y, en fin, un tema que siempre da mucho de sí, la maternidad, la paternidad, lo que da de sí una familia, lo que somos y lo que pueden ser nuestros hijos. Bueno, pues nada, que enhorabuena. Y ahora ya seguimos comentando los hombres que querían hablar. Antonio quería hablar, ¿no? Antonio. Bueno, Mila, si quiere contestar algo, vamos. Por supuesto que quiero contestar que muchísimas gracias, Reyes. Y verás, poco más, que me tienes abrumada, me has dejado así como... Pero bueno, ya a ver si según vaya saliendo los temas, yo voy interviniendo. No quiero dejar a nadie sin hablar por hablar yo. Bueno, comento. Yo me lo he pasado muy bien, ¿eh?
yo me he divertido mucho y yo creo que eso es una virtud. Así que, bueno, mira, desde luego yo me sumo, ¿no?, a las felicitaciones, ¿eh? No, ya conocía, digamos, un poquito tu estilo y yo creo que en esta edición, en Animales del Parque, le das un giro, sobre todo a los personajes, que me ha gustado mucho, ¿eh? Yo creo que se nota también, ¿no?, cómo lo has trabajado, el enfoque y la perspectiva. Y a mí me parece bueno, que van más redondas, así que muy bien, me ha gustado más. Yo creo que el éxito de la colección de relatos era esa identificación que ya han dicho varios de los compañeros, porque al final es esa búsqueda de esas historias universales, ¿no?, que es lo que dicen que tienen los grandes relatos. Y yo creo que esas son las historias en las que nos sentimos todos identificados y que no hace falta ni siquiera que sea tan actual, porque yo creo que este libro puede tener la misma actualidad dentro de 20 años más, porque en los primeros años de las paternidades y maternidades son años muy intensos, ¿no? Entonces, es verdad que donde son esos momentos de la vida tan intensos, ¿no?, donde todo nos aprieta y además la vida moderna, ¿no?, todo nos tira, no nos llega la camisa al cuello a ninguno, o por lo menos esa es mi experiencia. Pues claro, en esos momentos tan intensos donde sale todo lo bueno y todo lo malo. Y a mí una de las virtudes de las historias que cuenta es que, claro, no todo es tan bonito como nos lo cuentan en el parque, ¿no? Y no todo va tan bien como lo bien que nos cuentan, ¿no?, los que nos encontramos en el parque, en esas charlas de parque. Y yo creo que retratas muy bien esas miserias, ¿no?, que a veces van solo por dentro y a veces incluso por dentro a nivel individual, pero es verdad que claro, esos niños pequeños, esa demanda de atención, de tiempo, de esa ruptura a veces del cambio de vida, ¿no?, brutal que era la vida anterior de pareja y que ya se incorpora, cambia, ¿no? Todo eso yo creo que lo retratas muy bien, ¿no? Y hay muchas de esas historias donde sí que se ven, si me permitís esa expresión, ¿no?, esas miserias, ¿no?, de lo que es la aventura de ser padre. Así que yo me lo he pasado muy bien y me parece que es muy acertado sacar a la luz esas cosas, ¿no? Mostrarlas además sin tapujos y a veces pues con esa crudeza o esa dureza, ¿no?, que encierra también todos esos años. Para terminar, una pequeña confidencia. Yo no había leído la reseña del libro, simplemente me fui y cogí Animales del Parque y fijaros que yo me pensé que era una colección de fábulas, pensando que le ibas a dar voz a animales. Es una curiosidad, ¿eh? Y no sabía, me puse a leer las historias pensando en eso, de decir, oye, pues Mila le va a ponerle voz, ¿no?, a animales, en sentido literal. Pero cuando me metí en el parque infantil y vi el otro tipo de animales, me llevé una alegría aún mayor. Así que esa es la curiosidad cuando vi la cabecera, el título. Nada más. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias. A mí el ¿De parque dónde? me daba pavor, porque no me veía yo allí dentro, pero luego al final me tuve que Al ver, ¿no? final Obviamente, solo, ¿no? teniendo niños, ¿y Y qué la haces? posibilidad de meter en el otro lado, porque son 2 o 3 dedos de cada No, lado. en el otro lado hay mucho. Pero mucho porque ahí se gira. Pero son 2 o 3 dedos. A ver, Mila, Pero me imagino que será en otro sentido. Un momento, Charo. Álvaro, Sí, ¿tienes el micro? Siléncialo, por favor, que te estamos sí, escuchando y escuchamos a Charo. vale, vale. bueno, Mila, pues yo decirte pues lo que te están diciendo los compañeros, que me lo he pasado también muy bien con estos relatos, estos cuentos, que me parecen desde la cita de Lorenzo Silva hasta el final, me parece muy acertado todas las palabras, que ese hechizo sin retorno, una expresión muy bonita y muy así como nos sentimos, nos cambia la vida completamente, nos tienen hechizados y a pesar de no dejarnos dormir, como dice esa madre, a pesar de todo,
niño, ¿no? Entonces, claro, nos reconocemos perfectamente en esas madres y en tantas escenas que describes con esa minuciosidad bueno, por ejemplo, lo que ha dicho todo lo que tiene que meter. Entonces, me parece muy acertado todo ese dibujo que hace, o ese retrato de la maternidad y de la paternidad. Ya después pues daremos paso efectivamente a ver cómo los lectores masculinos pues han visto cómo dibujas al hombre, al padre, que realmente pienso que nos sale muy bien parado, claro. Pero yo quisiera centrarme un poquito en de dónde vienen, no de dónde vienen estos cuentos, sino cómo surgen. Quiero decir, a través de ideas, a través de imágenes. Recuerdo un poco lo que decía Hemingway, ¿no? De que el cuento es la punta del iceberg, pero tiene que estar sostenido por todo lo que no se ve. Yo creo que eso lo dominas tú muy bien. Todas las elipsis, todo lo que nos dejas a los lectores para que nosotros interpretemos o cerremos o terminemos de darle forma a esas historias, ¿no? Entonces, ¿cómo surgen esas ideas? Porque está claro cómo reflejan la maternidad y toda esa etapa y demás. Pero cuentos como el de Eli, por ejemplo, que a mí me dejó totalmente, me golpeó, ¿no? Me ha encantado además. Ese final es tremendo y cómo va describiendo las situaciones. Y ya no lo decía, yo no he leído tu primer libro de cuentos, lo tengo que leer, pero ya no lo decía Rodrigo, ¿no? Como esos finales sorprendentes y ese choque, entonces lo haces en muchos de estos cuentos también. No sé si me estoy yendo. Bueno, realmente cuentos, historias como las... ¿Cómo te sentiste, que es otra pregunta que también quería hacerte, cómo te sentiste al escribir el Game Over? Que me parece que esa violencia soterrada tan tremenda que hay ahí, ese vocabulario tan fuerte, ¿cómo te sentiste? ¿Te liberaste al escribir de esa manera? Eso me causa un poco de curiosidad. Y, por supuesto, otra cosa que han apuntado también y que no quiero dejar pasar es la crítica social tan tremenda que hacen en muchos aspectos de la vida, ¿no? Entonces, para resumirte un poco, que no sé si me he perdido, esos cuentos, sobre todo Eli o Game Over, ¿te surgen de una imagen o de una idea? Más o menos. Gracias. Nada. Lo he disfrutado muchísimo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Me reconforta mucho que digáis que se lo habéis pasado bien, porque en realidad los cuentos son bastante oscuros. Y el hecho de que tú digas, me lo he pasado bien, reconforta, porque la última persona que me comentó algo sobre este libro me dijo que yo tengo una prosa amarga. Me encantó esa expresión, una prosa amarga. Pues sí, verás, hay otra gente que escribe cosas muy felices y a mí no me da por ahí, me da por recordar que hay cosas debajo de cosas que no se ven. ¿De dónde surge Game Over? Pues mira, Game Over surge cuando tú te juntas con gente que tiene hijos y hay niños que se comportan así, en serio, de verdad, que no es broma. Que hay niños que tienen esa lengua, que hay niños que están pillados completamente por los videojuegos, que odian a sus padres con toda su alma y que se comportan como verdaderos salvajes. Y esos padres, criaturas, creen que es una etapa, que es un niño pobrecito, que no sé qué, que ay, que inconsciente, que inocente, que tal, y el niño tiene una mala leche que no puede con ella. Y cuando crezca y sea mayor va a ser mucho peor de lo que es ahora, porque no le están poniendo coto en ningún momento. Entonces,
Game Over tiene cara, o sea, el niño tiene cara. Lo que pasa es que yo no puedo decir qué niño es. Pero de verdad, obviamente yo lo he exagerado, pero yo creía que esa madre, que además ha leído el libro, me iba a decir ya te vale. Porque es que los hay y no es uno solo. Ese es porque yo le pongo esa cara, ¿no? Pero no es uno solo. A mí me gusta coger algo que veo y estirarlo al extremo. Una idea o una imagen y estirarlo. Hasta que lo haces casi inverosímil, está ahí en la línea de qué puede ser verdad y qué no. Pero es que, aunque sea un tópico, de verdad, lo de la realidad supera la ficción es totalmente así. Y, por ejemplo, detrás de la Malpica hay una historia real que me contó una amiga. Y cuando me la contó, le dije, ¿me la prestas? La voy a transformar, la voy a cambiar, la voy a maquillar, pero ¿me prestas esa escena? Por favor, porque me parece que merece mucho la pena que se compartan, que esas cosas pasan. Y cosas así, no sé decirte. Eli es gracioso porque Eli, todo el mundo me dice que es una lucha entre hermanos, que tal y cual, pero Eli tiene una frase final que dice, te susurré por dentro. O sea, no es otra persona, es la misma persona. O por lo menos esa es la idea con la que yo escribí ese relato, que luego se puede interpretar de muchas maneras, pero la idea con la que yo escribí ese relato es que dentro de una persona puede haber dos personalidades completamente diferentes, luchando ahí para quién se va a quién va a preponderar con la otra, no sé cómo decirlo más correctamente. Y a veces hay gente que estamos ahí ya rayando la paranoia, el psicoanálisis, como decía antes Rodrigo, pero sí es verdad que hay gente que es muy complicada, pues, y hay niños que tú ves, o sobre todo los adolescentes, que pueden ser un día divinos y otro día parece que son los hijos del diablo. Más o menos. No sé si te contesto, Charo. Tampoco me he parado yo así tan minuciosamente a analizar. Yo te agradezco muchísimo que tú sí te hayas parado a pensar. Me has contestado perfectamente. Quería eso, poner en valor todo lo que no se dice en los cuentos, ¿sabes? Todo lo que está oculto, pero que tiene un peso muy importante. Y eso hay que dominarlo y hay que saber hacerlo muy bien, y tú lo consigues. Así que enhorabuena. Y claro que se disfruta, con la buena literatura se disfruta siempre. Gracias. Sí. No sé si se oye el micro. Sí, ¿Lo podéis oír? Sí. Bueno. Sí. Yo quería decirte, Milla, nada más que yo no he disfrutado. Realmente estoy de acuerdo con Rodrigo, que es casi un estudio psicológico, y estoy de acuerdo contigo en que realmente hay niños así, y no son pocos, pero es que en el libro hay una concentración tal que me ha costado mucho, me ha costado leerlo, porque además sabes que es verdad, ¿no? Esto, que si pensara que es inventado, pues costaría menos, ¿no? Pero el otro libro, El corazón de hormiga, me costó menos leerlo, me gustó, disfruté y tal. Reconozco el estudio, o sea, reconozco que el mérito que tiene y tal, pero me ha costado leerlo. Es que El corazón de hormiga es muy rosa, aunque tiene ahí sus asesinatos y sus cosas, pero es así como muy, ¿no? Y este es eso, es amargo. Sí. Y sobre todo, si te pillamos alejado el tema infantil o el tema, pues sí. No, sí, yo sí que he visto muchas cosas, me he visto representado en parte y he visto el digamos, juego que se establece, los roles que se establecen en esas situaciones, ¿no? Que si lo más duro es que es verdad, pero si no fuera verdad, no sería duro de leer, digamos, pero lo peor es que lo ves que sí es verdad, lo que pasa es que está tan concentrado en las situaciones de ese tipo que acaba agobiado. Son exageraciones.
Son No, unos libros no. Pero todas las el niño mujeres de estáis... mole, yo le pongo cara, pero es porque hay que ponerle cara, pero no, hombre, es una exageración. Todos son exageraciones, son personajes extremos, como a mí me gustan por otra parte. Pero todas las mujeres estáis diciendo que los hombres salimos mal parados, pero porque vosotros entonces tenéis un concepto que no somos así, o creéis que en realidad lo que está descrita es la realidad, no mal parados, sino tal como somos, ¿no? Fíjate, Rodrigo, que yo no creo que los hombres salgan mal parados. Yo veo a los hombres ausentes, no mal parados. Pero en la Sí, paternidad yo creo eso que... es mal parado. No, es que yo creo que describe muy bien, ¿no? Como se vive. Creo que se vive, el hecho de la maternidad, paternidad se vive de forma muy diferente, ¿no? Entre otras cosas, algo que parece una tontería y que yo creo que no lo es que a nosotros no nos cambia físicamente el físico, ¿sabes? Y a vosotras sí os cambia el físico, y eso es que nosotros no lo vivimos y no sabemos comprenderlo para empezar, ¿eh? Es para empezar. Después, efectivamente, el papel la indicación que tenemos siempre excusas del trabajo, de todas estas cosas, ¿no? Pero para empezar, yo creo que un factor importantísimo es que nosotros no sufrimos ningún cambio físico. Y entonces me parece que os importa bastante eso, o no, o me equivoco, no sé. Yo creo que no te equivocas, Rodrigo, pero es que en los cambios físicos influyen también psicológicamente. O sea, el cambio es que además es una responsabilidad desde el minuto uno. Por eso yo pienso que este libro no es que tenga menos público a lo mejor que el anterior, pero es verdad que una persona extraña a la maternidad no lo puede entender, porque aunque tú has dicho son exageraciones, caricaturas, para mí no lo son. Yo no lo he sentido como una caricatura ni una... Porque es que es así, es así. Yo, esa madre que se pone el vestido que ahora no le ajusta, que le aprieta aquí, es que eso lo vivimos con verdadera angustia, porque... Además, tú ten en cuenta que, bueno, la mayoría de los que hemos sido madres jóvenes es que éramos monísimas antes, Rodrigo, parece una frivolidad. Sí, sí parece una frivolidad, pero es que de repente, y desde el minuto uno lo que te digo es eso, es una responsabilidad tal de que incluso todo lo que le pase a esa criatura desde que está en tu vientre es culpa tuya, ¿no? Porque yo creo que también nosotros, por lo menos muchos de los que estamos aquí, ¿no? Nos hemos educado en esa... Bueno, de esa manera, ¿no? Y la responsabilidad es sobre todo femenina, entonces no puedes ni tomarte una cerveza, no puedes ni hacer un esfuerzo, no puedes hacer nada, entonces una verdadera neurosis la que se vive, ¿no? Con la maternidad. Sí, por eso, realmente vosotros no lo podéis vivir igual, de ninguna de las maneras. Por eso decía yo que hace como un psicoanálisis perfecto y un estudio psicológico de cómo es la maternidad reciente esta. Y efectivamente, es que hay dos cosas que diferentemente, ¿no? Una es, por ejemplo, que vosotros lleváis al niño dentro durante 9 meses y nosotros no. Y eso es un hecho diferencial que lo cambia todo, ¿no? Y después eso, que nosotros seguimos como, vamos, el envejecimiento natural del ser humano. De pronto no nos queda peor los pantalones, para nada, ¿no? Ni nos abrocha la camisa mejor o peor. A vosotros sí, ¿no? Y eso, claro, creo que supone unos cambios psicológicos muy importantes, ¿no? Y de falta de que, no sé, de que se ve todo diferente, todo el mundo diferente y cambia. Por eso digo que modifica la vida entera. Y yo creo que Mila lo expresa muy bien en los relatos como el hecho de la maternidad cambia la vida anterior y la modifica de forma importantísima y para siempre, ¿no? Creo. Y eso que lo que iba a decir que ella se queda en esa primera fase de la maternidad. Quizás a lo mejor también tenía que haber visto las implicaciones, como tú estás diciendo, ¿no? O sea, nosotros durante un tiempo ni siquiera podemos pensar en progresar en el trabajo, cambiar de determinadas cosas. Que eso es que ya, o sea, son unos años decisivos en nuestra vida que están absolutamente trastornados, sí, ¿no? Entonces, es lo que me parece que comentaba la reseña, ya somos madres, ya no somos mujeres, ya no somos
esposas, ya no somos amigas, ya somos exclusivamente madres durante ese periodo de tiempo. Y entonces yo por eso además de que me siento identificada, aunque fíjate, ¿no? El tiempo que ya mi hija, lo que digo, mi hija va a cumplir 25 años y está trabajando, pero son vivencias tan fuertes y que son tan de verdad. Por eso digo yo, verá, es un pensamiento que tengo y que es una cosa que quería preguntarle también un poco a Mila, si era consciente de eso, ¿no? Yo pensaba que digo, bueno, es que este libro está hecho para nosotras, más que para los hombres. A mí me encanta que a vosotros os haya gustado, ¿no? Carmen está diciendo que no, ¿no? Pero yo pienso que es que ellos no han... Es como, verá, para ellos esto que han leído sería como una película de ciencia ficción, porque no lo pueden entender. Cuando yo, por ejemplo, me he quejado de determinadas circunstancias, mi marido no lo podía entender, porque es que hay que vivirlo, ¿no? Entonces, por eso pienso, es lo que digo, pienso y ahora ya, pues vosotros, que es un libro que nosotros entendemos de una manera muy real. Es ¿no? que yo Muy creo que los profunda. hombres no podemos salir bien parados en esta situación. Es que no podemos. Es que, vamos, de hecho, es que cuando ocurre ese hecho no lo entendemos bien. A lo mejor con los años lo vamos entendiendo algo, ¿no? Pero mientras que ocurre es que no lo entendemos. Bien, ¿sabes? Mira, me gustaría... No era esa mi intención. No, No. me gustaría No, intervenir. si tú lo que describes es la realidad, lo que yo creo que tú describes es la realidad, ¿no? Exacto. Me gustaría intervenir y, bueno, darle las gracias a Mila por el libro. La prosa me ha encantado, una prosa sencilla y muy clara, Es un libro muy psicológico, y no solo lo que es en el tema de la maternidad, sino el libro está reflejando ahí un gran problema que estamos teniendo en estos tiempos que corren ahora. Y es el problema de los jóvenes. Y ella, a través de este libro, con el tema de la infancia, pues nos está plasmando ahí cómo los niños, que a los cuales se nos pasa muchas veces desapercibidos, pero cómo los niños desde su más pequeña infancia ya están manipulando y controlando a esos padres, a través del llanto, a través de la rabieta, a través de las pataletas. Nos está reflejando un tema muy importante y es la educación a los hijos. Esa madre sobreprotectora, esos padres que no ponen normas y límites, esa falta de respeto en la familia. Entonces, lo he visto muy clarito de esa infancia, que son los futuros jóvenes. Y yo es que ahora mismo estoy dando un curso de violencia filioparental, de hijos a padres. Entonces, he visto en esas infancias problemas en la educación de los hijos. Y sobre todo esos niños, cómo están manipulando y controlando desde pequeños. ¿Cómo estáis bien hablando del tirano, del futuro tirano? El síndrome del emperador. Entonces me ha gustado muchísimo este libro por lo bien que lo ha plasmado, por lo bien que ha puesto en esos niños, en boca de esos niños, el tema de la educación de los propios, de esos hijos. Después la rivalidad entre hermanos, esos celos, esas envidias y esos padres que no saben educar, porque cuenta en el relato de las dos hermanas cómo esos padres miman, visten a una y a la otra no. Entonces, esa diferencia entre hermanos. Yo aquí es donde más el libro, en la educación de sus propios padres. La maternidad igual, y ese padre ausente, el padre maltratador, poco respeto, poco colaborador. A mí la verdad es que me ha encantado el libro y agradecer porque, vamos, ha llegado en un buen momento y la verdad que va más allá de lo que verdaderamente va más allá de eso. Veo que es muy psicológico. Gracias, Mila. He disfrutado en ese aspecto. Me ha gustado muchísimo. Muchas gracias a ti por tu comentario. Reitero, Rodrigo, que no era mi intención dejar a los hombres fuera. Lo que pasa... No. Creo que lo retratan muy bien, creo. Que a lo mejor en las historias que existen en el libro es ese el hombre que hay en esas historias. Seguro que hay otros hombres en otras historias maravillosamente identificados con sus figuras paternales y encantados de la vida de ser padres y de ejercerlo. Pero bueno, en esa
también, como ha dicho antes alguien, en ese afán de reivindicación social que yo siempre doy, tengo ahí un poquito de, siempre dejo algo caer, pues sí, se reivindica ese chaval joven que piensa que como es que no va con él, es que él está en el gimnasio, es que con él no le ha pasado nada. ¿Qué me vienes contando? Y le vas a pelear y sabes que hay muchas maneras de vivir la paternidad y la maternidad, y a lo mejor los hombres que aparecen ahí no son obviamente los más ideales, también existen esos hombres. Mila, la verdad, es verdad, tiene cierta amargura, es una visión de este momento, ¿no? De la maternidad. Y como lo tiene escrito, me han encantado los finales. O sea, estaba deseando no le espero y va a ser, y la verdad a mí me ha gustado muchísimo. La mujer que tú describes ahí es como no te corresponde por edad, es más bien de la mía o antes incluso. Es una mujer que para nada tiene inquietudes del trabajo, o sea, ni laborales, ni de una madre y de una mujer hoy día, o sea, hoy día o ya hace 40 o 30 años también, ¿no? Sin embargo, no tienen ninguna inquietud o esa parte de la vida de la mujer no la refleja en ningún relato. Ninguna, hay una en uno de ellos que habla de algo del trabajo, que salía, no sé qué. El marido sí, el marido trabaja, el marido va al gimnasio, pero ella ni se preocupa de hacer deporte, ni de arreglar, o sea, de arreglarse sí, pero, o sea, como es un perfil de una mujer anterior, por supuesto, a ti. Yo tengo 20 años más que tú. Y ya incluso, o sea, bueno, podía ser un poco más normal en mi época, pero en la tuya no te oigo. Espera, que digo que no tanto, no tiene tantos 20 años más, pero... sí, he visto tu fecha de nacimiento. Esa mujer, es verdad que en uno de los relatos sí que dice deje de trabajar para ser madre, tal cual, pero por ejemplo, el que va al gimnasio, ¿no? Esa es una madre primeriza y con un bebé todavía, que todavía, incluso si estuvieras trabajando, no puedes trabajar, esos primeros meses estás sin trabajar. Y luego ten en cuenta que, según yo lo veo, como bien ha dicho antes Elena, cuando eres madre, tu faceta profesional pasa a un segundo plano, si no para ti, para los demás. A lo mejor para ti no. A lo mejor no seguir avanzando en tu carrera y sigues queriendo tener tus horarios que tenías antes y todo lo que tú quieras. Por lo menos desde mi punto de vista, ten en cuenta que yo vivo en un pueblo, que las cosas en los pueblos son diferentes, que la familia enseguida exige de ti un montón de cosas que tienes que hacer cuando eres madre, porque ya, oye, tus prioridades se acabaron, que ahora eres madre. Y lo de la profesión que me vienes contando, y tu marido dice, pero escucha, ¿quién va a pedir los días libres cuando el niño se pone malo? Los pides tú, no los pido yo. Y sí, los pedimos los dos, pero tú primero. Hoy en día, no hace 20 años. Los pedimos los dos, pero tú primero. Mira, buenas noches a todos. Quería darte las gracias por compartir la tertulia con nosotros, como lo estás haciendo también, lo estoy disfrutando también. Y bueno, yo he disfrutado muchísimo con tu relato, pero muchísimo. También, antes que se me olvide, quiero agradecer a Rodrigo la tan magnífica presentación que ha hecho, porque la verdad es que ha retratado perfectamente. Yo más o menos lo que tenía aquí apuntado te estaba escuchando y a la vez estaba leyendo, digo, caramba. Y no nos hemos visto, ni hemos hablado, evidentemente. Y bueno, pues ahora quería agradecértelo, ¿no? Pero entrando en el tema que estáis hablando un poco así, sobre el tema de que si, bueno, si se retrata el hombre o no, o la mujer, yo he visto en todos los relatos gente muy reales, muy reales. Es decir, a mí, por supuesto que me ha sorprendido y me ha encantado los finales, como
ha comentado Angelina hace un momento. Es decir, cuando empecé a leer el primero y llegué al final, hay una frase demoledora cuando dice, ahora estamos mejor sin ella. O sea, ¿cómo se puede decir tanto en una frase? Es decir, porque es toda la maldad del padre y del hijo juntos en 5 o 6 palabras, es decir, que impactan, ¿no? Y el regalito, evidentemente, son el padre y el niño, pero esos padres y esos niños existen. El niño ahí no tiene culpa. Yo creo que siempre ahí la culpa la tenemos los adultos, que somos los que vamos inculcando esa maldad en el niño. Hay otro relato que dice el niño también, en una frase magnífica, por eso digo que me ha encantado todo este, es cuando dice, sí, mi padre lo dice continuamente, es tonta, ¿no? El típico padre que va continuamente amargando a la mujer. Esta tía es tonta, es que es tonta, es que eres tonta. Claro, eso repetido tantas veces, al final dicen que al final te lo crees, ¿no? Y lo reflejan muy bien también esas mujeres ahí que, bueno, que sufren toda esa historia, ¿no? En él me encantó la maldad innata, en el niño. Vamos a ver, eso es un tema que también da mucho que hablar, ¿no? Si la maldad la tenemos innata, si se la adquirimos, la bondad la tenemos, la adquirimos. Yo creo que todo es un juego de contrario en la persona humana y realmente al final pues ves que hay maldad en el mundo y si la hay es porque la traemos, ¿verdad? Que viene un poco en el código genético, ¿no? Porque cuando ese niño dice que le encantó ver volar a Guillermo, al Guillermito, el niño a lo mejor no es consciente de la maldad que está cometiendo, pero igualmente está haciendo un cabronazo el niño, o sea, en fin, es tremendo, ¿no? Y luego la Malpica también, o sea, en la Malpica yo no me esperaba que terminara para nada, ¿no? O sea, yo estaba viendo ahí un poco pues una crítica social, ¿no? A todos esos niños ahí que tienen de todo, que patatín y patatán. Y joder, cuando entra el Diego en el coche me quedo muerto, porque digo, joder, cómo ha tergiversado totalmente en un momento dado y ves que son abusos, ¿no? Y eso existe en la realidad, pero existe muchísimo, ¿verdad? No es que eso no es ajeno. Yo creo que, bueno, y además, bueno, con todo lo que está saliendo también, de todo el tema de abuso de los curas en la iglesia, de todas estas historias, es decir, que eso está ahí en la sociedad, ¿verdad? No podemos taparlo ni muchísimo menos. Yo creo que haces un reflejo perfecto de el maltrato que existe hacia la mujer por parte de muchísimos hombres. Yo no voy a decir que yo maltrate a mi mujer, pero ni muchísimo menos, claro. Pero quiero decirte que es verdad que el hombre adquiere exactamente donde lo deja todo en manos de la mujer. Todos los hombres a dormir hacia la cocina, eso es, bueno, eso pasa y ocurre, yo lo veo, es que lo veo continuamente. Entonces, en fin, yo he disfrutado muchísimo. Y pues, me quedo con ganas de más relatos tuyos, muchísimas ganas, o sea que si los tienes, genial, ¿vale? Y nada más. Dicho Rodrigo antes, que se haya quedado con ganas, que si tiene ganas que lea la terapia. La terapia son microcuentos muy pequeñitos que son nada, que tienen finales así bastante raros. Y me lo he apuntado para... curiosos. ¿Y la has dejado o no la has dejado? La he dejado, pero no estoy curada. Porque... Si no está curada, tiene que volver al tratamiento. Ay, y ahí ando. Lo que pasa es que entre tantas vorágines de trabajo y tanta cosa, vamos a decir que me resulta más fácil o estoy como más enfocada en el artículo del periódico que es opinión y no es tan... Además, la terapia al final parecía como una fórmula siempre. Al principio tenía más variedad, pero al final era como siempre la misma fórmula del mismo único relato con la... Tuve ahí un momento de, uy, hasta aquí hemos llegado. A lo mejor luego, si me da por recopilarlos y alargar un poco más, quizás siga, pero no sé, de momento ahí está. Y no te creas que de vez en cuando no me entran ganas de entrar y escribir alguna que otra terapia porque curada no estoy. Sí, porque se lo digo a Angeline y a Mauricio, que si le ha sorprendido los finales, muchos de tus relatos de aquí, como lean la terapia se van a quedar alucinados, porque de verdad son
Yo decía que son de un agudo ingenio y de una inquietante sorpresa, ¿no? Los microrelatos que hace Mila. Vamos, a mí me parecen divinos. ¿no? Sí, además eso, bueno, yo lo he disfrutado enormemente porque ya cuando te llevas la sorpresa en el primero, que ya ves que en el final es donde pega el cerrojazo, digamos, o te da la sorpresa, en el resto ya lo esperaba con una avidez total. De hecho, yo me lo leí, yo creo que no sé si tardé 1 hora y media o menos, yo qué sé, me lo leí, pero bim, 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 bim. Y después ya lo tuve que releer otra vez para ir cogiendo otra vez y degustarlo, ¿verdad? Que genial. Bueno, por mi parte ya te digo, muchas gracias, Mila, y nada, encantado. Bueno, algunos de los que no habéis hablado todavía. Gracias a vosotros siempre. ¿Nadie se anima? Bueno, pues yo, Mila, te voy a decir, vamos, si nadie se anima a decir nada, parece que, bueno, que todo, yo veo mucha luz en tu obra, ¿no? Pero también veo una sombra por ahí y bueno, me gustaría comentar contigo la sombra esa que veo, ¿no? Veo una sombra un poco definida, ¿no? Porque veo como la sombra de una sacerdotisa de Apolo, con el don de la adivinación y la clarividencia a la que nadie creía, y entonces me gustaría que hablara de esa sombra. ¿Eso qué es? ¿Un ensayo divertido de corte feminista? Yo soy Casandro. ¿Y a ti quién te ha contado? Porque soy Casandro. Bueno, resulta que lo último que he escrito no son relatos. Lo último que he escrito es digamos, un ensayo o una recopilación de anécdotas de corte feminista. Vamos a ver, de corte feminista. Es que se va a llamar La sombra de Casandra. Se va a llamar La sombra de Casandra. Y es porque, bueno, el título tiene que ver con Casandra, que le dieron el don de la adivinación los dioses, igual que a su hermano, pero ella como entraba en trance y tenía ese... Como era mujer, pues nadie la creía, ¿no? Y entonces heredamos ese trabajo de tener que justificar lo que decimos cada vez, en vez de que se nos presuponga la verdad de antemano, como le pasa a los señores, o a la mayoría de los señores, o pasa en la mayoría de las ocasiones, desgraciadamente todavía en nuestro siglo XXI, en nuestra sociedad. Y a mí como me han pasado un montón de anécdotas graciosas relacionadas, la mayoría graciosas, luego hay algunas también un poco más serias, ¿no? Pero como me han pasado un montón de cosas, me apetecía recopilarlas y ponerlas en pie y de alguna manera decir de verdad lo que pienso, porque me cansa mucho escuchar esa ola nueva que hay de gente que dice que ya no existe el machismo, que no hacen falta las medidas de ninguna manera para favorecer a las mujeres que realmente son maltratadas o que realmente son discriminadas, porque eso ya no existe, porque todos somos tan modernos y aquí en España ya lo único que hay son, como ellos las llaman, las feminazis, esto y lo otro y tal y cual. Entonces tenía la necesidad de contar, oye, eso no es solamente esta realidad, hay otra realidad en la que las mujeres nos levantamos por la mañana y simplemente por el hecho de ser mujeres te tienes que enfrentar a una serie de cosas que a los hombres no les pasan. Un ejemplo, porque ya la anécdota esa fue la que ya me llevó a decir tengo que escribir algo sobre esto. Yo tengo 2 coches, tenemos 2 coches de la familia, un coche pequeñito, un Hyundai 10, que hace de estos coches modernos que tienen los 2 faros de luces de posición abajo que son parecidos a los faros antiniebla. Bueno, pues yo un día de noche hacia mi casa y me para la policía y me pide que apaguen los faros antiniebla. Y le digo, mire usted, este coche no tiene faros antiniebla. Pero no me creen. El policía me hace que baje la ventanilla
y empieza a tocarme los controles del coche para intentar apagar mis luces antiniebla, mientras yo le digo que este coche no tiene luces antiniebla. A lo mejor si hubiera sido un señor, cree que yo sé de lo que estoy hablando, porque es un coche. Si hubiera sido un carrito de niño, a lo mejor no, pero como es un coche, pues como el coche no tiene faros antiniebla, obviamente, se cansó de tocar todo y ya dijo, señora, ya los tiene usted apagados, ya se puede ir para su casa. Y esa fue la anécdota que al final me colmó el vaso para decir, yo tengo que contar esto de alguna manera, en plan jocoso o como sea, porque me apetecía mucho decir que eso fue el año pasado, que no fue hace nada, y cosas por el estilo. Entonces me apetecía, espero no haberlo hecho demasiado aburrido, y si todo va bien, pues saldrá en primavera, espero. O sea que ya está a punto, ¿no? Y pues si todo va bien. Muy bien. Bueno, pues esperamos que nos lo presente aquí en la siguiente. Y que no tarde 4 años y 8 meses en volver. Ay, Dios. Bueno, también es verdad que me teníais para junio la última, pero con todas estas cosas no pudo ser. Ya. Entonces, he venido ahora. Yo lo que quiero veros en persona ya. Y todos queremos esto. Pero vamos a ver, porque el año, como he dicho al principio, parece que está lleno de esperanza, pero el empiezo no va por muy buen pie el año, de todas maneras, ¿no? La última vez que yo vi, por ejemplo, a Reyes fue la presentación de Tres Muertos de Manuel en Sevilla. Fíjate. Que ya llovió. Bueno, pues... ¿Qué? ¿Alguna preguntita más? Yo solo... Sí. Perdón, no, yo ya he hablado. Una cosita, pero es por... aparte de que sí, que me ha gustado los cuentos, lo había pensado compartir con unos compañeros que estamos en un club de lectura de nuevas masculinidades, en el que todos estamos de acuerdo con con eso de la nueva crianza, que no es que un día el padre cambie los pañales al niño y ya esté cubierto, sino en la corresponsabilidad en todo. Entonces la corresponsabilidad en la educación de los niños, en el cuidado, en todo lo demás. Y había pensado que quizá este libro algún día podríamos leerlo, por lo que son cuentos, yo qué sé, cuando tengamos el último mes del curso, que sea más ligero, porque ahora estamos con tochos como el del Yemen y el Yihad, y cosas así que son bastante más fuertes. Pero bueno, esperaremos a ver cuando salga el ensayo y me lo lea, a lo mejor lo cambio. No sé. Y te invitaremos a que si quieres contarnos algo también me puedes estar con nosotros, aunque sea de la competencia, pero bueno, Por supuesto. me gustaría tener tu correo electrónico y muy honrada, muy agradecida que me invites. Estupendo. Mauricio. Sí, nada, yo iba a postillar nada más que lo que tú has dicho antes, Mila, lo refleja muy bien Fernando. Es el padre este que sale muy pavoneándose, cogiendo el cochecito de la mujer para aparentar que efectivamente él es un tío igualitario, ¿verdad? Y en realidad, pues, bajo mi punto de vista, también es un machista empedernido, ¿no? En el trato que tiene con la mujer. O sea que, y eso refleja perfectamente lo que tú estabas diciendo. Y otro tema que antes se me olvidó decirlo y que también me ha gustado mucho que lo hayas tocado, es el tema de la humanización de la medicina. Lo habla muy así de pasada en la madre Eva, la hipocondríaca y todo más, pero ella se queja en algún momento también un poco de lo que realmente es verdad, que hay médicos excelentes y aquí tenemos alguna representación y hay gente que son no humanos, sino más allá de lo humano y lo viven vocacionalmente, pero también es cierto que muchas veces por sobrecarga de trabajo, por los motivos que sea, pues eso, falta un poquito de humanidad, ¿no? En el tema. Me gusta que
lo denuncie, ¿no? Y que salga, ¿vale? Y nada más. Gracias a todos. No sé si alguna quiere coger el testigo. No, yo es que te iba a decir, Mauricio. Alguna, no, perdón. como lo de la humanidad de los médicos, que realmente es verdad, si en una primera lectura uno dice hay que ver, pero realmente es que la mujer era insoportable. Te quiero decir, objetivamente el médico se está comportando bien. Es lo Sí, que, sí. pero es verdad que en la primera lectura hay que ver, pero después te das cuenta que el hombre es correcto en todo momento y que el problema lo tiene la madre, ¿no? Entonces vamos a hacer, en esta ocasión me pongo de parte del médico. Hay que hacerlo, ya te digo que hay... Bueno, yo creo que, creo que hay médicos efectivamente que, bueno, que podrían hacer un cursillo de humanismo, por supuesto, muchísimo más de esto. Y creo que hay también una inmensa mayoría que creo que son bastante comprensivos y humanos y que se sobrepone incluso a las circunstancias del trabajo que tiene, ¿no? Pero este específicamente creo que es una maravilla de médico, vamos. No solamente no se enfada con ella, sino que más o menos la torea y le dice, ¿qué quieres? Y dice, pues toma una que pues, se la advierte, dice que no sirve para nada, pero ¿qué quieres? Esto pues te gasta 10 euros en los chicles comestibles, esto, ¿me entiendes? En eso, que me parece que actúa perfectamente, vamos, que actúa con psicología y con bien, vamos. En vez de pelearse y no decir, pues mire, señora, su hijo está sano y no le mando nada, ¿no? Sino, ¿qué quieres? Pues toma, te gastas el dinero con 10 euros, además. Yo tengo aquí que hacerle un homenaje al pediatra de mi hijo, porque la criatura conmigo tuvo la paciencia que no se puede tener en el mundo, porque yo no he tenido hermanos pequeños, no he tenido sobrinos pequeños, y cuando nació mi hijo, lo más cerca que yo había visto un bebé era en los anuncios de Dodot. Entonces yo no tenía ni idea de nada. De hecho, un día en la consulta de Niño Sano me dijo, bueno, Mila, pues ya le puedes meter los cereales al niño. Y lo miré y le dije, hágame usted el favor de decirme qué significa eso, porque meterle los cereales se los puede meter en el bolsillo. No tenía ni idea. Y esa criatura tuvo toda la paciencia de explicarme que los cereales se vendían en el supermercado y en la farmacia, que había que mezclarlos con leche del biberón. E incluso así aquella noche no fui capaz de darle de comer a mi hijo, porque no me dijo que había que abrirle la tetina un poquito para que la criatura le cupiera aquello. O sea, cero. Yo iba de cero totalmente y me han pasado unas anécdotas graciosísimas, obviamente. El pediatra de mi hijo se merece un monumento. De hecho, ahora somos amigos, nos vamos de cerveza. Pues me alegro, me alegro. Ahora el pediatra va a escribir otro libro. No, yo ya solamente era para darte de nuevo las gracias y despedirme porque me están esperando. Y nada, eso, que esperamos tu ensayo con muchas ganas, porque el tema la verdad es que nos interesa y tu punto de vista también. Porque además un poco, si es un poco también en algunos momentos desde el humor, yo creo que es la mejor manera también de tratarlo, esos temas, porque si no... Son anécdotas autobiográficas totalmente, desde que a mí me querían Miguel Ángel en vez de Milagros, porque me esperaban hombres, y fue una decepción desde el principio hasta la del coche y otra serie de cosas. Vamos. Con toda la buena intención del mundo. Muchísimas gracias a vosotros por haberos leído el libro, por todas las cosas buenas que me habéis dicho. Que hoy me voy yo, bueno, encantada. Bueno, el hermano de Cassandra era Heleno, ¿no? Creo. Heleno. No. ¿Heleno? Sí, que eran hijos de Príamo y Ebuca, ¿no? Y Heleno. Pero bueno, da igual. ¿Te has fijado que tengo los mismos dotes de clarividencia y adivinación que tenía o Cassandra, ¿no? Algo tienes tú por ahí, algo tienes tú por ahí. Bueno, que eso, que muchísimas gracias, que creo, vamos, por lo que estoy escuchando, que todos, salvo Isidoro, que lo ha pasado mal, pero vamos, todos los demás hemos disfrutado mucho. Yo creo que el gato de Isidoro también le ha gustado.
¿sabes? A lo que no le ha gustado, le ha pasado mal. Sí, el gato lo ha disfrutado. Isidoro, nada más. Pero bueno, que todos hemos disfrutado porque de verdad yo creo que, vamos, y te animo a eso, a que sigas escribiendo mucho, porque creo que escribes muy bien, cosas muy interesantes que llega a la gente, ¿no? Y que lo hace además muy bien. Creo que te harta de trabajar escribiendo. Creo que tu escritura es muy laboriosa, de mucho trabajo, creo. ¿No? No sé si me equivoco. Sí, Pero bueno, el resultado es, vamos, magnífico. Así que muchísimas gracias por todo. a vosotros siempre. Muchas gracias por Bueno, invitarme. Pues hasta la Gracias. próxima, que Hasta la bueno, que próxima. no sé qué. Gracias. Pues muchas gracias. Mira, Hasta luego. Hasta luego a todos. Buenas noches. buenas noches.